Diseño de nanosatélite libre de arrastre para la medición de la densidad atmosférica en la órbita baja de la Tierra. En esta presentación se analizará el diseño de un nanosatélite con carga útil científica utilizando el estándar CubeSat. Esto para poder crear un sistema de arrastre libre que pueda medir la densidad de la atmósfera en la órbita baja, para así poder calcular el desplazamiento orbital causado por la atmósfera con la suficiente precisión. Como antecedentes de esta misión, tenemos la misión DISCOS, encargada de crear una base de datos sobre los cuerpos orbitando en la Tierra. La misión GRACE, que tenía como objetivo estudiar las ondas gravitacionales y el campo gravitatorio de la Tierra. La misión GOCE, que hacía estudios oceánicos a partir de los cambios atmosféricos. El Drag Free CubeSat, que pretendía mostrar la viabilidad de un sistema de arrastre libre. Y el LISA Pathfinder, que a través de un sistema podía calcular el desplazamiento de sus satélites. Todas estas misiones con cargas útiles diferentes tenían parte de su misión calcular el desplazamiento atmosférico. Las características de este nanosatélite es que estará orbitando en la órbita baja de la Tierra. Pretende tener un fin científico para poder medir el desplazamiento en la atmósfera a falta de modelos que tengan la suficiente precisión. Y también pretende demostrar que puede realizarse estas misiones con fines científicos con bajos presupuestos utilizando modelos como el CubeSat, en este caso un CubeSat de 3 unidades. Los principales aspectos tomados en cuenta para el diseño de este nanosatélite son la presión a la que estará operando en el completo vacío del espacio, las temperaturas extremas a las que estará expuesto debido a la etapa de eclipse y al recibir luz directa en la órbita, la radiación que recibe de los cuerpos celestes como el Sol, la resistencia mecánica que requiere para poder soportar el lanzamiento y los presupuestos de masa, volumen y peso para poder integrar todas las etapas del nanosatélite. El sistema libre de arrastre está compuesto por 4 partes, que es una masa de pruebas, una cápsula aislada, un sistema óptico y todo el sistema electrónico que lo controla. El sistema de arrastre libre utiliza una masa de pruebas que va a estar en el interior del satélite y va a estar en caída libre en la órbita. Esta masa es utilizada como referencia para poder calcular el desplazamiento que tiene el satélite debido al arrastre causado por la atmósfera. Y a través de sensores se detecta cuál es la posición de esta masa para poder calcular ese desplazamiento. Y de igual manera, esto es utilizado como retroalimentación del sistema de control para, a través de propulsores, poder mantener centrada la masa en el satélite. El arrastre se puede calcular debido a esta fórmula, que involucra el coeficiente de arrastre del satélite, el área transversal del satélite que es expuesta a la atmósfera y la velocidad del satélite. Con esto se obtiene la fuerza de arrastre y se puede calcular cuál es la densidad atmosférica en función del tiempo. La masa de pruebas del interior del satélite es una esfera de 20 milímetros, que tiene que ser un material antirreflejante para poder utilizar sensores ópticos en el interior de la cámara. Esta masa también tiene que estar fija en las etapas de lanzamiento y ser liberada al momento de estar en órbita. Aparte de todo, tiene que ser un material uniforme para evitar tener cualquier irregularidad en su superficie que pueda alterar las mediciones. La cápsula aislada es la encargada de mantener asegurada esta esfera en el interior del satélite en el momento del despegue. Esta cápsula también tiene que asegurarse de que esta masa queda aislada de cualquier perturbación externa y así poder determinar cuál es el desplazamiento debido al arrastre y no a cualquier otra perturbación.
Aquí podemos ver el mecanismo que utiliza la cápsula aislada para mantener fija la esfera. Cuenta con dos paredes móviles que son cerradas a través de un sistema de dos tornillos opuestos con motor que presionan la masa al centro de la cápsula y la mantienen en esa posición. Al momento de estar en órbita, estas paredes son retraídas y tienen una doble función al poder también ser cerradas para centrar la masa de manera mecánica. Aquí podemos ver uno de los cortes de esta cápsula aislada con el sistema de fijación al satélite y el sistema de engranajes que mueve los tornillos para abrir y cerrar las paredes. Dentro de esta misma cápsula también se cuentan con los sensores ópticos y los LEDs que van a poder medir la posición de la masa. Es un sistema que se conforma de 4 sensores y 4 LEDs que son colocados de manera opuesta dentro de la cámara. Con estos LEDs se puede iluminar la esfera y los sensores detectan la sombra de la esfera para así poder determinar cuál es su posición. Estos sensores son sensores CMOS, son sensores lineales con 4000 píxeles de hasta 7 micrómetros cada uno. Y los LEDs son LEDs emisores de luz coherente con un gran ángulo para poder iluminar la masa en el espacio tan reducido que tiene la cámara. Aquí podemos ver un diagrama de cómo sería la iluminación de la masa. Al tener una emisión de gran angular, se puede iluminar toda la masa y detectar cuál es la posición de la sombra en el sensor lineal. De esta manera se puede calcular cuál es el ángulo, cuál es la distancia y cuál es la posición a la que se ha desplazado la masa en el tiempo de órbita. La órbita en la que estará la masa será una órbita baja. Esta ha sido determinada ya por un estándar con la Estación Espacial Internacional a 400 kilómetros de altura. Esta órbita dura 92 minutos y tiene un tiempo de eclipse de 36 minutos. El satélite deberá también contar con baterías para poder permanecer durante estos 36 minutos de eclipse operativo sin depender de los paneles solares y también ser capaz de recargarse durante el resto del tiempo que permanece en órbita. Por lo que se tiene que considerar también un presupuesto de energía para poder cumplir con esta operación. Luego tenemos el presupuesto de potencia. Esta es una herramienta que se utiliza para ir clasificando los diferentes componentes que se van a utilizar en cada modo de operación y garantizar que la producción de potencia que se tiene en cada uno de los modos de operación no se exceda por todos los componentes que están involucrados en ese momento. Con ese presupuesto de potencia se realizó una simulación y aquí se puede ver cómo en la parte de abajo entra en 4 días diferentes modos de operación en diferentes momentos y en la parte de arriba cómo esos modos de operación van consumiendo diferentes potencias y con esta simulación se pudo garantizar que en ese proceso de 4 días la batería nunca llegó a un punto crítico que la llegara a dañar. Pasando a otro subsistema, tenemos el software de vuelo. El software de vuelo es el que se procesa y se ejecuta en la computadora de a bordo. Este es responsable de gestionar todas las actividades de control, procesamiento de datos y de telemetría o salud del satélite. Es diferente del software terrestre, puesto que el terrestre es el que se encuentra en la estación terrena y son dos cosas que están completamente separadas. Es un sistema de alto riesgo porque interactúa directamente con el hardware y el problema está en que una vez es lanzado es prácticamente imposible actualizarlo. Entonces tiene que ser mandado bien desde el principio y no puedes tener revisiones más que previas al lanzamiento. Pasando a la arquitectura de software, es un modelo que se utiliza para ver cómo interactúan los diferentes componentes a nivel de software. Este también define cómo vamos a tener un ambiente de desarrollo y los principios de diseño que se utilizarán para hacer el software del satélite. Tiene alto impacto porque si se realiza de manera correcta, un software adecuado
podría requerir mínimas pequeñas actualizaciones entre una misión y una segunda versión de la misma misión. Y porque además, después de seleccionar el hardware, una actualización de software, como dije, puede llegar a respaldar hasta nuevas misiones. Los principales pasos para generar una arquitectura de software son primero definir tu concepto de operaciones y tus requisitos de la misión. Después, utilizar esto para dividirlo en los diferentes componentes y cómo estos van a estar actuando en diferentes momentos. Y luego, utilizar esa información para ver cómo interactúan entre sí los componentes, cómo los puedes poner a prueba y cómo se van a integrar. Con esos principios en mente, se realizó la siguiente arquitectura de software. Los círculos representan las diferentes aplicaciones que se van a tener que realizar para Misión Colibrí. Se puede ver abajo a la izquierda los códigos de colores. Los que dicen Mission son aquellos que se van a tener que diseñar desde cero. Los de CFS vienen ya de base por el software de la NASA. Y los de OSK son aplicaciones que ya están creadas, pero no son nativas del CFS, que es el software de la NASA. Hablando ahora del subsistema de aviónica, uno de los principales temas a tratar es la interfaz con la carga útil. Siempre se recomienda utilizar una computadora de a bordo, por sus siglas en inglés, OBC, comercial, pero en este caso había problemas de compatibilidad con los sensores de la carga útil. Entonces existió la pregunta de si valdría la pena hacer una personalizada. Se llegó a la conclusión de que no vale la pena porque era un alto riesgo y porque estaba fuera de los objetivos de la misión. Entonces lo que se decidió fue utilizar, en lugar de un solo componente, una suma de dos cosas. Una computadora a bordo comercial para el sistema de control general del satélite y para la interfaz con la carga útil personalizada de este satélite en específico, utilizar una PCB personalizada. Tenía como desventaja que iba a consumir obviamente un componente extra, dándole más masa, más volumen, más consumo de potencia y mayor gasto monetario, pero en el momento que se tomó esa decisión, esos no eran problemas. Esta interfaz con la carga útil se va a desarrollar por medio de un FPGA y pues va a tener las funciones de adecuar la señal, ya sea hacer conversiones de voltaje, filtrar ruidos, amplificar diferentes señales, submuestrear la información, puesto que la incompatibilidad principal estaba en que los sensores mandaban más información de la que la computadora a bordo podía procesar. Entonces se va a utilizar un submuestreo donde va a recibir mucha señal, pero la PCB de payload va a regresarle solo poquita de esa información a la computadora a bordo. Y además de todo ese procesamiento de la información, se va a encargar la tarjeta de payload de transformar esa información a protocolos que la computadora de a bordo pueda procesar. El último trabajo del equipo de avionics es generar una arquitectura electrónica. En este caso, la que tenemos aquí es la más actualizada. Tiene bloques mostrando diferentes componentes. En la parte superior derecha se puede ver por código de colores a qué subsistema pertenecen. Y los bloques blancos nada más mencionan el protocolo de comunicación por el que se interconectan estos componentes. Por ejemplo, podemos ver que el ADCS de el equipo de navegación se puede conectar ya sea por I²C o por SPI. Y las flechitas son de tres colores diferentes. Las que son verdes representan componentes que van a estar cableados ya por los fabricantes o que se va a ocupar cada uno de los subsistemas por su propia cuenta. Los negros son unos que utilizan un estándar del CubeSat y van a estar simplemente como puesta una PCB arriba de la otra con unos pines que se puentean. Y los otros son los que van a estar cableados con cables tal cual normales. Y dentro de cada una de las flechitas se puede notar que hay algunas que son de una sola dirección o son bidireccionales. Dependiendo de esto, se puede saber también si el componente va a enviar y recibir información o solo va a enviar o solo va a recibir. Por ejemplo, entre la unidad de procesamiento de potencia y los thrusters, se puede ver que los thrusters solo reciben información de control, pero nunca mandan nada de vuelta a la unidad de procesamiento de potencia. Y bueno, así se puede ver todos y cada uno de los diferentes componentes que ahorita existen en Misión Colibrí. Pues como conclusiones podemos decir que la idea de Misión Colibrí es demostrar que el estándar de CubeSat puede dar la capacidad de generar misiones que pueden
producir conocimiento científico de la misma calidad que componentes o satélites más grandes, ayudando a que se reduzca el precio y por tanto puedan participar instituciones diferentes que antes no tenían el presupuesto para meterse a la industria espacial, como pueden ser universidades, por ejemplo. Y bueno, también vamos a generar un modelo de la distribución de la basura espacial, una relación entre la atmósfera baja y alta, y nos va a ayudar a también definir cómo diferentes fenómenos atmosféricos van afectando y van modificando la densidad. Además de que estos modelos van a ser prácticos, a diferencia de muchos que se utilizan hoy en día que son teóricos. Y bueno, pues muchas gracias por toda su atención. Aquí están los contactos de las personas que estuvieron involucradas para esta presentación.